Para ti que te interesan los temas educativos. Para ti que trabajas en la administración educativa. Noticias, novedades, entrevistas, tendencias, tips, aspectos legales, humor e innumerables herramientas para desempeñar exitosamente nuestra labor educativa. Este espacio es para ti, Superprofe MX. Bienvenidos. Saludos a todos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy tenemos invitados muy especiales. Nos acompañan del Colegio Anáhuac de la ciudad de Morelia. Nos acompaña Sor Laura López Árciga, originaria de Puebla, hija de María Auxiliadora y es directora general del Colegio Anáhuac. También nos acompaña, muchas gracias, nos acompaña también Sor Berenice Tena Martínez, también de aquí del Colegio Anáhuac Morelia, ¿cierto? Sí, sí. ¿Usted elabora ahí o qué función tiene en el Colegio Morelia? De todo. Pues mi función ahí es ser la ayudante de la directora general. Perfecto. Que nunca terminan las actividades, todos hacemos de todo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy y aceptar esta invitación. Quisiera dar un pequeño contexto sobre el Colegio Anáhuac. Si tengo algún error, les pido si me pueden corregir. El Colegio Anáhuac es parte de los salesianos Anáhuac, de la misión de Don Bosco. Don Bosco. Don Bosco, perdón. Don Bosco. San Juan Bosco. Y tengo por aquí, de acuerdo a lo que leí, que desde 1892 de Turín, Italia, se reunieron y viajaron a México para formar o ser partícipe de un sitio o no sé si el nombre es correcto, asilo de niños en la Ciudad de México. Podría ser así. Y posteriormente se empieza a fundar colegios en diversas partes de la República, ¿es correcto? ¿Cómo es entonces? ¿Cómo, por ejemplo, el colegio de la ciudad de Morelia, el Colegio Anáhuac, que tiene 102 años el día de hoy? 122 años. 122 años. ¿Cómo llega? ¿Cómo se funda? Bueno, el señor arzobispo de aquí de Morelia, el señor Árciga, José Árciga me parece, él, desde que ya en los últimos años de su gestión aquí en la arquidiócesis, había pedido a los salesianos de la Ciudad de México que mandaran algunos salesianos y algunas hijas de María Auxiliadora. Los primeros para hacerse cargo querían ellos que aquí en Morelia se implementara un colegio de artes y oficios. Y las hijas de María Auxiliadora para hacerse cargo de un colegio que ya existía, el Colegio San Vicente de Paúl, que había sido de las hermanas vicentinas, pero no sé yo en qué año fueron expulsadas del país. Entonces el colegio se quedó en manos de las hijas de María, un grupo de jóvenes, ¿verdad?, que atendían ese colegio, y entonces querían que las hermanas vinieran a hacerse cargo de ese colegio. El señor Árciga, viendo que no había alguna respuesta positiva o rápida de su petición, le encargó al canónigo Vélez que se dirigiera directamente a Italia con los superiores de Italia, sea con los salesianos como con los superiores de las hijas de María Auxiliadora. Y entonces la petición fue aceptada. Y el señor Árciga murió en 1900 y las hermanas llegaron acá hasta un año después, en 1901. En esta expedición llegaron conjuntamente, sea los salesianos como las hermanas, viajando desde Génova. La mitra mandó el dinero para los pasajes, sea de los hermanos como de las hermanas, y ya después aquí hicieron algunas otras gestiones para poder, sobre todo las hermanas, gestionar lo del colegio. Con los salesianos había un patronato. De hecho, cuando ellos llegan el 9 de enero de 1901, ahí en la estación los están esperando pues familias distinguidas, según dicen las crónicas, y los salesianos fueron llevados directamente donde está ahorita el colegio salesiano, ahí en Plan de Ayala, que está la iglesia de María Auxiliadora y está su
diríamos, conjunto educativo. Fueron llevados directamente ahí porque ya habían construido alguna parte para que cuando llegaran los salesianos tuvieran dónde comenzar sus labores. Las hermanas son llevadas al Colegio San Vicente. Actualmente es ahí la Escuela de Bellas Artes. Está contraesquina del Teatro Ocampo, enfrente del Instituto Norteamericano. Ajá, no sé si entonces llegan ahí, igual les hacen el recibimiento, ya había 400 alumnas. Y de las hermanas, claro que al principio solo van a visitar las clases y todo, porque solamente la directora sabía el español, Sor Teresa Lleda. Las demás pues eran italianas, bueno, Sor Teresa también, pero Sor Teresa había estado de misionera muchos años en Patagonia. Entonces, Sor Teresa va a visitar a sus familiares, están los superiores reunidos para ver a quién mandan a Morelia y le dicen, qué bueno que llegó, porque necesitamos una directora para la casa de Morelia. En ese entonces no existía el edificio donde está ahorita el... No. ¿Y dónde estaban? Estaban ahí en el centro, donde indica ahí por el centro. Sí, en el centro. ¿Y cómo empezaron a construir? Las hermanas están ahí desde 1901 hasta 1906. Más o menos en 1905 se ve que se pone en venta lo que había sido el panteón municipal ahí en San Juan, el área que abarca ahorita el mercado, todo el mercado de San Juan. Ya desde 1880 y tantos, así, ya no había, ya no sepultaban ahí, se había trasladado todo al panteón municipal actual. Y estaba ahí el predio, entonces al ponerlo en venta les interesa a las hermanas. Como le decía, los salesianos hacen todas las gestiones, van a hablar con el arzobispo si les permite que se haga esa adquisición, porque el Colegio de San Vicente era de la diócesis, edificio y todo, ¿no? Entonces se pide el permiso para comprarlo, se hacen las gestiones con el municipio y empiezan ya a hacer... a quitar todavía algunas tumbas que estaban, los restos ya los habían trasladado. Y entonces empieza ahí la construcción. ¿Cómo van a construir? A través de salidas a los pueblos a pedir y mucho trabajo. Me imagino. Y entonces en diciembre, me parece, de 1906 se hace la bendición ya de la primera parte del colegio. Muy bien. Bueno, primero se puso la primera piedra, Sí, claro. Se invitó a los cooperadores o a las personas bienhechores que pudieran ayudar a la construcción, pero mucho lo hizo una de las hermanas, Sor Francisca Lang, que fue después la segunda directora, y ella salía a las haciendas a pedir en los fines de semana, le daban en especie, llegaban, desgranaban el maíz o lo que sea, lo llevaban a vender al mercado. Iba con las alumnas mayores y les pedía que fueran ellas sus madrinas, y entonces les encargaba 10 peones. A cada peón tenía que reunir, igual pidiendo, para la paga de ese peón. Entonces así empezó. ¿Cuánto tiempo tardó este proceso en que ya pudieran utilizar las instalaciones? Digo que más o menos en 1905, como un año, porque no es que ya entraron así con el colegio completo, o sea, la primera parte, sí, era un colegio grande. Y después de que se hizo la inauguración, empezaron ya algunas clases, a las hermanas a vivir ya ahí, las internas, y todavía seguían dando clase acá en el centro. Okay. Y iban y venían, y poco a poco fueron trasladando los grupos. Muy bien. Y al día de hoy, 2023, ¿con qué cuenta el Colegio Anáhuac de aquí de la ciudad el colegio de San Juan, primero se llamó, era el Colegio de San Vicente. Al trasladarse las hermanas acá, sí, entonces se llama Colegio María Auxiliadora. Okay. Sí, en 1906, 1907 ya empieza a trabajar así, como María Auxiliadora.
pero vienen los años entre la persecución, no, la revolución primero y luego todo el movimiento, que les pidieron a las hermanas que le quitaran el nombre de María Auxiliadora y dejaran solamente Colegio Italiano, porque era Colegio Italiano María Auxiliadora, o sea, italiano. Okay. La gente lo conocía como Colegio de San Juan. Porque estaba ahí cerquita. Pues ahí está San Juan, está el colegio. Ajá. Aquí estaba donde está ahorita otro mercado que en un tiempo fue lo de bomberos. Ajá. Sí, ese era el parque de ahí. Okay. Entonces, hay muchos intentos de quitarlo, de que ya lo quitaron, que no lo quitaron, que sí, que no. Y en el tiempo de que estaban las tropas estradistas, todo lo que quedó de la revolución, se ponen en los dos colegios, en el de los salesianos un bando o un ejército y en el otro contrario. Entonces estaba ahí el bombardeo, querían lanzar granadas y todos los salesianos abogan, porque las hermanas mandaron a las jóvenes, a las niñas y todos las mandaron a su casa, pero las internas que no pudieron mandarlas se refugiaron todas abajo de una escalera, una covacha que estaba abajo de la escalera. Entonces ahí permanecen varios días y hasta que ya logran... Se calmó un poquito. Sí. Pero después siguen, pues vienen en el 35, se los quitan, se los vuelven a regresar, después ya la definitiva es creo que en el 38. Pero se los quitan, ¿y qué querían hacer con ese espacio? Bueno, primero... ¿Cuartel? No. Se los quitaba porque por la cuestión de la religión, o sea, okay. Por... No que haya habido aquí la persecución como... Me imagino, aquí en Morelia, así como en otros lugares, en Guadalajara, que sí, pero sí por cuestión de educación católica. Entonces, no sé si se recuerda o lo leyó, hubo un tiempo en que Lázaro Cárdenas quiso implantar la educación socialista. Ajá, sí, claro. Entonces, en ese tiempo. Y entonces lo quitó, o sea... Por el 34, por ahí. Sí. Entonces ya la definitiva es en el 38 o 35, que lo quitan definitivamente, o sea, sacan a las hermanas. Antes hubo muchas inspecciones, que si había cartas, que si había libros, que si así, mucha inspección. Y entonces ya cuando les dicen que van o sea, que quieren las llaves del colegio, entonces las hermanas han logrado sacar algunas cosas por la parte de atrás y a una de las exalumnas le tocó entregar las llaves. Las hermanas pues se van y se refugian en casas particulares y ellas siguen con o sea, no pueden reunir los grupos como antes. Pero entonces hay algún apostolado que siguen haciendo, estando en casas particulares. Y ahí hay mucho trabajo de las exalumnas para no dejar ni que se fueran las horas, ni que se muriera esto. El movimiento de... Sí. Y me imagino, ¿tiene algo que ver eso con, bueno, pues el artículo? El edificio después lo destinaron sea el de los salesianos como el nuestro, porque también fue para los niños refugiados españoles. Los salesianos desde que llegaron ahí, ellos les compraron ahí porque estaban los terrenos muy grandes, porque aparte de artes y oficios querían escuela agrícola. Muy bien. Entonces por eso estaban los que llaman bueno, ahorita ya no hay tantas canchas, pero antes eran las canchas. Sí. Porque era terreno para tenían ganado. Okay. Sí. Entonces era artes y oficios y agrícola. Okay. Y como aquí casualmente diríamos, no casualmente sino la providencia, está donde estaba el cementerio, entonces ahí se ponen el terreno es grande y entonces por eso lo compran. Pues ¿sí? Y una de las cosas también que hacen es que ya estando la construcción, logran el que se ponga ahí un pozo, o se abra un pozo, algo no solo para ellas, sino para la población de ahí de alrededor. Ok. Sí. Entonces, una hermana le toca entregar la llave. Una exalumna. Una exalumna. ¿Y cómo lo recupera? No lo recuperamos. O sea,
Los quitaron los dos y entonces o sea, ¿Sí? ya no eran los niños originales, los españoles, ¿no? Pero tengo idea de que arriba, en donde estaban el colegio de las hermanas, tenían los dormitorios y abajo estaba, porque la construcción de los salesianos era pequeña, o sea, lo que queda donde está la secundaria ahorita, ¿no? Entonces ahí era donde tenían los talleres. Entonces ahí iban a estudiar, ahí tenían los talleres y luego venían acá a dormir y todo. Por eso tenían los dos colegios. Entonces con los salesianos, después a ellos sí se los entregaron. Nosotros acá, las exalumnas estuvieron duro y duro y duro y duro. Entonces les dieron una indemnización. Con esa indemnización se pudo comprar los terrenos donde está actualmente el colegio. Aquí en Isidro Huarte. Isidro Huarte. Sí. Muy bien. Y empiezan la construcción. Se empieza la construcción, igual la pedichar. Y ese edificio de Isidro Huarte, ¿cuánto tiempo tardaron en hacerlo? Porque está enorme. Ese edificio, bueno, las hermanas anduvieron en casa, ¿no? Estuvieron un tiempo donde estuvo el anglo-español, estuvieron sobre 20 de noviembre, ahí al otro lado de un hotel. Estaban así como en casitas, ¿no? Y un año o menos de un año estuvieron en el Hotel de la Soledad. Okay. Ahí sí estaban las clases. Y luego fue en el 46, en el 47 se cambiaron ya al colegio. Ya para eso, en las fotos se ve que todavía hay andamios, pero ya está parte de la planta baja. Podríamos decir entonces que el edificio que está aquí en Isidro Huarte inició operaciones en el 47, ya sí. ¿Con primaria o con qué empezó? Tenía ya la primaria, Ajá. La secundaria, o sea, eran grupos reducidos, y también va a empezar en el 48, 49 la normal. 48, sí. Pues tiene también entonces su historia desde ese entonces, la normal. No, la normal es más antigua. Es más antigua, pero en otro lugar. No. ¿O en ese mismo edificio? ¿Ahí en Isidro Huarte? No, es que, la normal, cuando las hermanas llegan, ya, ya había muchachas que se quedaban, porque antes terminando la primaria, era que se preparaban para la normal. Entonces había chicas que ya se quedaban para prepararse para maestras. La cuestión era que, siendo una escuela que pertenecía a la Mitra, y estando las leyes nuestras como estaban entonces, no tenían autorización, diríamos, oficial para dar clase. Entonces, para ello tenían que presentar los exámenes en el sector oficial. El arzobispo no quería. Entonces, fue el señor Atenógenes, ¿no? Era una persona muy, muy preparada, miembro de la Academia Mexicana, no sé tanto. Entonces, él hacía los exámenes, o las personas que él mandaba para hacer los exámenes de las normalistas. Entonces, a nivel, diríamos, interno, tenían el título de maestras. Es en 1912 donde ya se hace la primera incorporación, pero oficial, porque ya había habido maestras antes, ¿no? Okay. Entonces, en 1912 donde se hace la incorporación, estaba de gobernador el señor Aristeo Mercado. Uh-huh. No era así. No. Bueno, estoy yo confundiendo ahorita con otra persona. Pues, ajá. Estaba o Miguel Silva o Aristeo. Uh-huh. Entonces, es en 1912, en 1915 les quitan la incorporación. Por lo mismo de los artículos terceros y todo eso. ¿Sí? Y entonces ahí dicen, sí, ustedes pueden seguir dando las clases, pero los exámenes tienen que presentarlos acá con nosotros. Ok. Y se sigue trabajando ahí. Para que tuviera validez. Para que tuviera validez, sí. O sea, en aquel tiempo no se hablaba de incorporación. Ajá. ¿Sí? Entonces, para que tuviera validez, entonces se tiene que presentar a nivel oficial, porque la SEP viene después, creo. Sí. Entonces, ahí, y ya cuando, en el 35, sí, definitivamente dicen, ya, ustedes no pueden. No. Ya, y luego, cuando empieza, o sea, repito, nunca dejaron las horas de
en pequeños grupitos, sobre todo con las mayores, porque era más fácil disimular con las mayores que con los grupos de niños pequeños. Okay. ¿Sí? Entonces ahí ellos tienen, no me acuerdo bien si hablaba de academia comercial, ¿sí? Eran chicas ya mayores, ¿no? Que estudiaban el comercio. Y luego poco a poco, como se dan cuenta de que siguen dando clases a pequeños grupos, dijo, ¿por qué no lo incorporan? Y entonces empezó nuevamente a hacer la incorporación de la primaria, después de la secundaria y después de la normal, en el 48, 49. Cuando potenciaron todo esto de alfabetización y todo, y se agarraron de donde se podía para poder alfabetizar, yo me imagino. Pero bueno, muy interesante, pues realmente han pasado por muchas etapas para poder ser hoy lo que son. El día de hoy, entonces, el Colegio Anáhuac tiene secciones... Son los primaria, Ajá. La licenciatura en educación preescolar y la licenciatura en educación primaria. Muy bien. Y bueno, está por también comentar que ciertamente como una institución formadora de maestros, gran cantidad de fundadores de instituciones educativas en la ciudad de Morelia, y me imagino que en diferentes estados, son exalumnos de la Anáhuac. Muy bien. Excelente, pues muy interesante, muchísimas gracias. Sor Laura, Sor Berenice, pues les agradecemos mucho. ¿Quisieran ustedes hacer un último comentario? Ahorita se me vino a mí, amen lo que hagan y siempre piensen en el otro. O sea, una hermana nuestra decía vivir el presente, o sea, vivir el momento presente y vivirlo en amor. Excelente. Muchísimas gracias por su tiempo, por el tiempo que le regalan a los que nos están escuchando, y esperemos volverlas a tener en otra entrevista con estos temas tan interesantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.